DAP es el acrónimo para referirse a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, una entidad gubernamental adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, con independencia de criterio y personalidad jurídica e instrumental propia en el desempeño de las funciones, la administración de sus recursos y presupuesto, y para suscribir los contratos y convenios que requieran. Su objetivo es garantizar a cualquier persona el respeto a su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento de sus datos personales. Sus funciones están enfocadas a orientar al ciudadano para que ejerza sus derechos e impulsar el intercambio científico y tecnológico en materia de protección de datos personales. También es la encargada de fiscalizar a nivel país que todas las entidades públicas o privadas que dan tratamiento a bases de datos cumplan con las obligaciones que establece la Ley número 8968 de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es una fecha muy especial, es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales y PROAP lo ha celebrado durante todos estos días a través del Congreso Virtual 2021. Para nosotros es un agrado llegar a este último taller, un taller que es muy importante, lo va a impartir nuestra directora nacional Elizabeth Mora, y además vamos a tratar todos los desafíos que nos está enfrentando este 2021 a la Agencia de Protección de Datos y en términos generales cuál va a ser la ruta de esta normativa de protección de datos en el país. Quisiéramos antes de iniciar ponerles algunas pautas con respecto a cómo vamos a manejar el tema el día de hoy. Nuestra directora va a hacer su exposición por espacio aproximado de 1 hora y al final de eso vamos a resolver todas las consultas que ustedes tengan, de manera que por favor no las dejemos hasta el final, las pueden ir haciendo en la sección de preguntas y respuestas, nosotros las vamos a ir anotando y al final de la exposición de doña Elizabeth vamos a resolverlas. Todas aquellas personas que ingresaron como anónimo, por favor también aprovechen ese espacio para dejarnos su nombre completo y de esta manera marcarlos como presentes. La próxima semana estaremos enviándoles, Dios mediante, los certificados de participación a sus correos electrónicos y estaremos colocando también todos los videos de los talleres en nuestra página de YouTube. Así es que los invitamos a que nos sigan aprovechando el comercial en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, para que puedan estarse informando de todas las actividades que ya hicimos y pues también de paso de todas las cosas que vamos a ir haciendo en este año. Sin más preámbulo, quisiera presentarles quién es la persona que va a estar con nosotros a partir de este momento. Vamos a tener a doña Elizabeth Mora Elizondo. Ella es, como les decía, la directora nacional de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Es abogada y experta no solamente en el tema de protección de datos personales, sino también en contratación administrativa. Doña Elizabeth, qué gusto tenerla por acá. Muchísimas gracias. Le doy inmediatamente el pase para que usted pueda terminar de cerrar este Congreso Virtual 2021, Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Buenos días, Tatiana, muchas gracias y gracias a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Como bien lo mencionaba Tatiana, hoy es un día muy especial para nosotros como órgano rector en la materia de protección de datos. Celebrar este día para nosotros es realmente importante y sobre todo porque es la forma en que nosotros podemos
hacer presencia en todos nuestros usuarios, en toda la población, tanto costarricense como extranjera que radica en nuestro país, para hacer conciencia de la importancia del tema de protección de datos personales. El título que lleva este taller es ¿Cómo enfrentará la PRODAP los desafíos del 2021? Y para arrancar con este tema, yo quisiera hacer la siguiente reflexión. No podemos hablar de los desafíos que se nos presentan en el 2021 sin que antes hagamos una retrospectiva a todo lo que pasó en el 2020. En el caso de la agencia, para ponerlos en contexto, bueno, nosotros iniciamos el 2020 con muchísimo optimismo, con una serie de retos importantes que se nos presentaban en este momento, principalmente porque a partir del 2020 es cuando la agencia por fin logra un sueño que habíamos tenido desde que la agencia fue creada, y que se nos presentaba como un reto, pero ya para el 2020 se nos presentó más bien como una realidad, y era el poder tener nuestras propias instalaciones. Como algunos de ustedes saben, la agencia desde su creación estuvo instalada en las oficinas centrales del Registro Nacional de la Propiedad por medio de un convenio, ya que las dos instituciones pertenecemos al Ministerio de Justicia. Y yo siempre hago la analogía que para nosotros fue como cuando una persona ha vivido siempre con sus padres en la casa de su familia y toma la decisión de irse a vivir solo. Entonces, está acostumbrado a que en su casa tiene todos los servicios a primera mano, tiene electricidad, agua, televisión, la casa en sí misma, en fin, todos los servicios, y decide ir a vivirse solo. Entonces tiene que empezar por amueblar, conseguir el lugar, el espacio donde va a habitar, amueblarlo, aprender lo que significa asumir los gastos, los costos de mantener una casa, etcétera. Pues exactamente eso fue lo que le pasó a la agencia. Nosotros en el Registro Nacional teníamos todos los servicios, desde la plataforma para los correos electrónicos, de los colaboradores, hasta los servicios básicos de agua, luz, incluso el servicio de limpieza. Bueno, entonces el trasladarnos a oficinas propias implicó que nosotros tuviésemos que empezar a aprender a hacer todo eso. Desde el punto de vista incluso presupuestario, también implicaba un reto. Pues durante mucho tiempo no se tuvieron algunos gastos y había que empezar por analizar esos nuevos gastos, hacer las proyecciones para efectos de la preparación del proyecto de presupuesto, etcétera. Bueno, a pesar de ello, a pesar de ese cambio tan radical que significó para la agencia mudarse a oficinas propias, el 2021 lo arrancamos con muchísima ilusión. Una de los temas que más nos ilusionaba es que la ley 8968 le otorga como una de las competencias a la agencia el capacitar en tema de protección de datos a toda la ciudadanía. Y es un tema que a nosotros además nos gusta mucho porque es la forma en que más tenemos contacto con los usuarios en todos los ámbitos en que nosotros nos desenvolvemos, desde los encargados de bases de datos, las instituciones públicas y privadas, hasta el usuario final, que es la persona. Y a través de las capacitaciones y de las charlas, nosotros tenemos un contacto directo y conocemos de forma directa cuáles son las necesidades y las preocupaciones de nuestro usuario final. Bueno, anteriormente teníamos el problema de que para dar estas charlas o estas capacitaciones nosotros nos debíamos de trasladar a las instituciones, puesto que no contábamos con un espacio que reuniera las condiciones mínimas, elementales para desarrollar esta actividad. Eso implicaba mover muchos recursos. Por ejemplo, dependiendo del sitio donde se fuera a dar,
la capacitación, eso implicaba que 2, 3 o incluso hasta 4 funcionarios tuvieran que salir un día completo, 2 días y a veces hasta una semana, lo cual sin duda alguna representaba un gran costo, no solo económico, sino en el tiempo que esos funcionarios no podían dedicarse a su trabajo dentro de la agencia, que también es muchísimo. Bueno, el tener un edificio propio, instalaciones propias, trajo consigo el tener una sala de capacitaciones. Y esto también nos llenaba mucho de ilusión porque ya la perspectiva cambiaba. No es lo mismo tener que salir a cada lugar donde nos solicitaban las capacitaciones que traer a los usuarios acá, donde además la sala tiene las condiciones necesarias para dar esas capacitaciones. Tenemos una sala con capacidad de entre 55 y 65 personas cómodamente sentados. Esto entonces además nos permitía llegar a mucho más cantidad de personas y además generar nosotros nuestra propia agenda, la cual la basamos en las necesidades que los mismos usuarios nos pedían. Entonces, cuando ya teníamos ciertas estadísticas de cuáles eran los temas a que las empresas, las instituciones públicas requerían mayor capacitación, entonces pudimos agendar esos temas de acuerdo a la prioridad que la misma demanda nos daba. Bueno, pero así iniciamos el 2020, como les decía, con muchísima ilusión, con muchas ganas, con mucho empuje y estábamos aprendiendo haciendo. Bueno, el tema es que nadie se esperaba que nos fuéramos a enfrentar con una pandemia como la que estábamos viviendo en este momento y que eso implicaría en determinados momentos tener el país prácticamente cerrado, escuelas, parques, cines, restaurantes, y para nuestros efectos pues tener que cancelar toda actividad presencial que implicara reunión de personas. Además, con motivo de ese traslado, tampoco se contaban con los servicios de telecomunicaciones esenciales. Yo nunca imaginé que fuera tan difícil poder equipar a una institución de una central telefónica y de servicios como el internet y correo electrónico. Eso nos tomó más de 8 meses. Iniciamos trámites más o menos en septiembre del 2019 y logramos concretar el proyecto hasta mayo del 2020. Y pues eso también nos limitó un poco el poder continuar con las labores como nosotros lo teníamos programado, porque como les decía, de un momento a otro pasamos de la presencialidad a la virtualidad por efecto totalmente directo de la situación que se nos presentaba con el tema de la pandemia. Bueno, a pesar de todo eso, pues tuvimos que entonces retomar, ¿verdad? Hacer como decimos popularmente, cambiar el chip, darle vuelta a la situación y ver de qué forma nosotros podíamos continuar con nuestras labores en lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad. Ha sido un aprendizaje bastante interesante, puesto que nosotros mismos como órgano rector en protección de datos teníamos que enfrentarnos a esta situación de la virtualidad, garantizando nosotros mismos a nuestros usuarios la protección de sus datos cuando decidimos iniciar actividades de forma virtual. Esto, como les decía, tuvimos que retomar la agenda, darle vuelta a todo lo que habíamos planeado para el 2020 y bueno, prueba de ello es lo que hemos desarrollado durante esta semana. Este era un congreso que habíamos soñado desde hace algunos años atrás, pero ustedes pueden imaginarse que la logística para un congreso internacional y con la calidad de expositores que hemos tenido esta semana implicaba muchísimo trabajo y veníamos apenas tratando de darle forma.
Sin embargo, ahora la virtualidad nos ha permitido desarrollar este congreso con la calidad de expositores que hemos tenido, pudiendo llegar incluso a muchísimo más personas, puesto que desde cualquier punto del país o incluso fuera del país pueden estar conectados y pueden estarnos acompañando en estas actividades. Hoy, por ejemplo, tuvimos a una expositora desde Uruguay. El martes tuvimos un expositor desde Bruselas. Ayer tuvimos a alguien desde Miami y así muchos ejemplos más. Entonces, ¿cómo visualizamos nosotros el 2021? Bueno, como una lección aprendida de todo lo que sucedió en el 2020. Sin duda alguna, la agencia tiene clarísimo cuál es el papel que desempeña en la sociedad costarricense. Tenemos claro que hay muchísimo trabajo por hacer, pero también tenemos claro que todas las actividades que desarrolla la agencia día a día son un reto nuevo. Algunos, y tal vez para hablarles un poquito también sobre el tema de nuestra ley, algunos podrían pensar que la agencia ha hecho un trabajo modesto. Sin embargo, yo soy más optimista y pienso que más bien con recursos modestos hemos hecho un gran trabajo. También he escuchado a algunas personas en determinado momento decir que la ley nuestra es una ley que le falta o que es una ley deficiente. Sin embargo, yo empezaría por decir, bueno, si nos ponemos en el contexto de Latinoamérica, somos país pionero en el tema de protección de datos personales. Si bien tenemos mucho que aprender de otros países, también podríamos poner como ejemplo países como Chile o Ecuador, que hasta el momento no tienen una ley de protección de datos personales. Panamá y Brasil tienen leyes de muy reciente data. Y, bueno, Costa Rica tiene una ley que es desde el 2011. Evidentemente, la ley tiene algunas falencias, sin embargo, yo pensaría que el punto de arranque es, bueno, tenemos una ley. Ya eso cambia completamente el paradigma de la protección de datos en el país, puesto que al haber una normativa vigente y un órgano rector en materia de protección de datos personales, el país visto desde fuera, es visto ya con ojos diferentes por los inversionistas y por el resto de países que podrían estar interesados en lo que pueda estar sucediendo en Costa Rica. Es cierto que nuestra ley requiere algunas modificaciones, sin embargo, yo considero que la ley tiene aspectos básicos y fundamentales que nos han permitido a lo largo de estos años ir creando esa cultura de protección de datos personales, ir sembrando la semillita de la necesidad de la protección de datos en nuestro país, en el usuario final. Sin embargo, también es importante mencionar que podríamos tener la mejor ley, la ley con los mayores estándares a nivel internacional, pero lo más importante es la conciencia que debe de hacer cada uno de los ciudadanos en cuanto a la necesidad de que cada persona la necesidad de entender que cada persona es el primer responsable en la protección de sus datos personales. Y en esto quiero hacer muchísimo énfasis, dado que se tiende a pensar que la responsabilidad de la protección de datos personales es de la agencia o depende de la calidad o qué tan amplios son los alcances de la normativa que pueda existir en el país. O incluso podríamos
tender a pensar que es responsabilidad del Congreso aprobar una ley con determinada filosofía. Sin embargo, como les repito, podríamos tener la normativa más robusta del planeta, que si los ciudadanos no hacen conciencia de la importancia de proteger sus datos personales, estaríamos echándole agua a un canasto, como decimos coloquialmente en nuestro país. La primera línea de defensa en el tema de protección de datos es la persona misma. La ley puede establecer las más altas y más severas sanciones, pero si una persona sale a un centro comercial y a la entrada del centro comercial encuentra que se está efectuando una rifa y sin más llena un cupón y pone toda su información personal en ese cupón sin ser consciente de a dónde va esa información, cuál va a ser el uso posterior que se le va a dar, o incluso la necesidad de todos los datos que ahí se le están solicitando para los efectos del sorteo que se vaya a realizar, de nada nos sirve la ley y de nada sirven los esfuerzos que nosotros como institución rectora podemos llevar a cabo. Y como les decía, quiero hacer muchísimo énfasis en este punto que para mí es medular. Somos la primera línea de defensa de nuestros datos personales. La ley 8968 no prohíbe el tratamiento de datos personales. La ley lo que hace es regular la forma correcta en que las instituciones públicas o privadas deben de hacer el tratamiento de datos personales. Además establece ciertas condiciones de seguridad de la información, porque el fin último de la ley es eso, es garantizarle al ciudadano que la información que debe entregar o desea entregar a determinada base de datos va a ser tratada con los mecanismos de seguridad necesarios para que esa información no sea expuesta de forma innecesaria, afectando los derechos de privacidad y los derechos de la personalidad de cada ciudadano. Ese es el fin último. Entonces, la ley 8968 lo que hace es regular la forma correcta de hacer tratamiento de datos personales. No prohíbe el tratamiento de datos personales y establece ciertas excepciones para ciertas actividades que requieren necesariamente ese tratamiento de datos personales. Y lo podemos ver en las regulaciones y en las excepciones que establece el artículo 8 de la ley. Por ejemplo, no podríamos pensar en una prestación de un servicio público como es la salud si no tenemos si el Ministerio de Salud o la Caja Costarricense del Seguro Social no hace tratamiento de datos personales. Entonces, es un tema de un nexo de causalidad irrompible. Entonces, cuando hablamos de ese tratamiento de datos personales, debemos de entender entonces que es necesario para vivir en sociedad. No podemos pensar en una sociedad, en instituciones públicas, en la prestación de los servicios públicos, en la prestación de los servicios que se dan a través de las empresas privadas si no existen datos. Ese es el primer derrotero. Y el segundo es que si bien ese tratamiento de datos personales es efectivamente necesario, nosotros como titulares tenemos que hacer ese primer filtro y eso lo hacemos, y eso nosotros tratamos, la agencia trata de hacer hincapié en ese tema a través de las capacitaciones que nosotros damos. Entonces, para resumir este tema y resaltar, y quiero, repito, hacer muchísimo énfasis porque esto para nosotros es fundamental, es crear conciencia en el ciudadano de ese filtro que debe de existir cuando yo entrego mis datos personales. El derecho de autodeterminación informativa, que básicamente a lo que se refiere es el derecho que tiene cada ciudadano de decidir cuándo, cómo y dónde son tratados sus datos personales,
definitivamente empieza por el mismo titular. Siempre hay que dudar, siempre hay que preguntar. A veces, yo sé que a veces es un poco complicado que toda la ciudadanía pueda entender todos los principios y sus alcances, pero cuando yo cuestiono la necesidad de determinada información, cuando se me está pidiendo determinada información, pues entonces ahí estoy haciendo conciencia, no solamente en mis derechos como titular de datos personales, sino que también estoy haciendo conciencia en la institución o la empresa que está haciendo ese tratamiento de datos, puesto que ya se pone en la palestra que el ciudadano tiene conocimiento no solo de la existencia de la ley 8968, también de la existencia de una agencia que regula la aplicación de esa ley, y también de los derechos que esa persona puede tener frente a la información que pueda eventualmente estársele solicitando. Bueno, en cuanto a los retos que se nos presentan en el 2021, sin duda alguna, el principal reto que tenemos para este año es lograr la adhesión al convenio 108. Sobre este tema hay diferentes criterios. Hay quienes consideran que la adhesión al convenio 108 no resulta tan necesaria, sino más bien una reforma a la ley 8968. Y aquí venimos en el tema de qué debe ser primero, el huevo o la gallina. Entonces, tenemos diferentes criterios. Algunos dicen, de nada nos sirve adecuarnos al convenio 108 si no tenemos una normativa que cumpla con los mayores estándares. Y otros opinan que más bien debemos de primero modificar la ley para luego pasar a una adhesión al convenio 108, o incluso van más allá diciendo, bueno, si logramos una modificación en la ley, ya no es necesario adherirnos al convenio 108, porque esa modificación de la ley sería el momento oportuno para adaptar nuestra normativa a esos estándares internacionales que, como muchos de ustedes sabrán, Europa es pionero en el tema de protección de datos. Este convenio 108 es de 1983, imagínense, nosotros ni siquiera estábamos, ni siquiera se hablaba del tema de protección de datos en este país, y ya en Europa existía un convenio internacional. El Reglamento General de la Unión Europea también plantea una serie de principios que podrían servirnos como una línea a seguir para alcanzar esos estándares que queremos, no solo por lo que implica para el país en sí mismo y para el ciudadano en sí mismo, garantizar esa efectiva protección de datos, de sus datos personales, sino porque además es el tener una normativa adecuada a estos estándares, a estos máximos estándares, implica que Costa Rica se convierta se pueda atraer mucho más inversión extranjera. Pero bueno, esto es un gran reto, es una gran discusión. Muchas gracias por acompañarnos. Disculpen los inconvenientes. Tuvimos una falla de internet acá en nuestras oficinas de la Agencia de Protección de Datos. Nos ha estado fallando un poco el servicio. Ustedes comprenderán que contra las tecnologías lamentablemente no podemos hacer nada. Estamos tratando de hacer la conexión nuevamente con nuestra directora. Tan pronto podamos retornarlo, estaremos dando continuidad a la exposición. Les recordamos que por favor nos dejen sus consultas. Las vamos a estar revisando tan pronto doña Elizabeth pueda incorporarse y terminar su exposición. Ya casi estamos acá de vuelta con doña Elizabeth. Estamos ultimando los detalles para poder conectarla. Ahora sí, por acá la tenemos.
nuevamente. Ya estamos aquí regresando. Muchas gracias. Disculpen los inconvenientes. Gracias, Tatiana. Reiterar las disculpas que manifestaba Tatiana. Estos son los problemas que a veces pensamos, bueno, la tecnología nos ayuda a cortar distancias, pero un apagón puede suceder en cualquier momento. Bueno, no sé hasta dónde pudieron escucharme, pero bueno, retomo las últimas ideas que estaba dándoles respecto a la importancia que reviste para el país eventualmente la adhesión al convenio 108, y les decía que, bueno, hay diferentes posiciones al respecto. Sin embargo, la agencia está haciendo los trámites que nos corresponden como órgano rector en la materia, y pues entonces veremos probablemente a partir de marzo qué resultado tenemos en el trámite que estamos haciendo actualmente. Sin duda alguna, como les digo, a pesar de las opiniones encontradas que puedan existir, sin duda alguna, el convenio 108 nos marca un derrotero sobre la normativa que eventualmente requiere el país, sobre todo en cuanto a convertirnos en un puerto seguro, y que esto eventualmente puede repercutir en que Costa Rica pueda atraer mayor inversión extranjera, ya que muchas empresas internacionales requieren de una regularización general en materia de protección de datos para poder operar en el país, siendo que vienen desde otras partes del mundo, donde se les exige precisamente determinada regulación para tratar sus datos personales. Entonces, ese sería en este momento uno de los retos que enfrenta la agencia, poder decidir o poder convencer a quienes corresponda sobre la necesidad o la importancia de adherirnos al convenio 108. El otro tema que nos enfrenta en el 2021 es lo referente a la eventual reforma a la ley 8968. Igual en estos temas hay diferentes posiciones. Hay algunos que lo ven desde lo macro hasta lo micro. Algunos consideran que debe iniciarse desde una reforma al artículo 24 constitucional, y así ir deslindando hasta llegar a reformar la estructura organizativa de la agencia. Yo soy del criterio que mientras todo eso sucede, más bien vamos hacia atrás. Primero pensemos en una reestructuración de la agencia, y luego ahí vamos escalando hasta llegar a lo más macro, que sería la eventual reforma constitucional. Pero esto es un tema, es una discusión política sin duda alguna. Nosotros como agencia tenemos la experiencia de lo que hemos vivido en los últimos 7, 8 años. Conocemos de primera mano cuáles son las necesidades que tiene la agencia, y vamos a estar dando todas aquellas luchas y dando todas aquellas batallas que impliquen mantener la independencia de criterio de la agencia, e ir poco a poco robusteciendo la estructura administrativa de forma tal que logremos llegar a garantizar de forma mucho más efectiva los derechos de todos los ciudadanos. Veíamos, por ejemplo, en la exposición anterior, en el taller anterior a cuando veíamos el ejemplo de Uruguay, la expositora mencionaba que para una población de 3 millones de habitantes tienen un equipo de asesores, solamente de asesores jurídicos, alrededor de 8 o 9 personas. Nosotros tenemos 13 funcionarios, no solo para la parte jurídica, sino para la parte técnica y administrativa. Esto sin duda alguna nos plantea la necesidad de esa reestructuración administrativa, porque no solamente se necesitan recursos financieros, sino que sobre todo se necesita el recurso humano,
puesto que son incontables la cantidad de bases de datos que existan en el país y el brazo que tiene en este momento la agencia no nos da para poder cubrir todas las necesidades de los ciudadanos y todas las necesidades de asesoría que requieren las instituciones públicas y la empresa privada. A pesar de ello, como dije en algún momento, con modestos recursos, la agencia ha venido haciendo un trabajo permanente. Hemos venido adquiriendo la experiencia necesaria para cada día dar un paso más hacia adelante, en que nos permita apostar por una institución mucho más robusta, por una ciudadanía más educada, por empresas tanto públicas como privadas conscientes del tratamiento de datos personales y su implicación en la vida en sociedad. Y vemos con muchísimo optimismo lo que se viene para el 2021, como les decía, como una lección aprendida de lo que vivimos en el 2020. Con el tema de la tecnología, por ejemplo, apostamos a que eventualmente se puedan recibir las denuncias en línea. En este momento, las denuncias que recibe o que tramita la agencia son tramitadas de forma física. Eso es un reto, sin duda alguna, poder automatizar el tema de las denuncias de forma tal que una persona, incluso estando fuera del país, que por alguna circunstancia, ya sea que esté de viajes, de vacaciones o por trabajo, y sus datos hayan sido vulnerados, pueda desde cualquier punto del planeta hacer efectivos sus derechos a través de la Agencia de Protección de Datos de los habitantes. Ese es un reto importantísimo porque nos permitiría además llegar a determinada población que por su ubicación geográfica no tiene acceso directo a los servicios que ofrece la agencia. Y sin duda alguna, el tema de las capacitaciones a través de las plataformas virtuales con sus contratiempos como el que acabamos de tener, implica también que nosotros podamos llegar no solo a puntos geográficos alejados de la capital, sino además a grupos de población que son de nuestro mayor interés. Pensamos, por ejemplo, en los educadores que permanentemente están haciendo tratamiento de datos personales de las poblaciones estudiantiles, que en su gran mayoría son menores de edad y por lo tanto requieren un cuidado bastante especial. Bueno, hay escuelas en todos los puntos de Costa Rica y entonces para nosotros sería un gran reto poder capacitar a esos educadores que están en las zonas más alejadas de la capital. Como ustedes podrán entender y con la limitación de recursos que tenemos, en este momento la agencia solamente tiene una sede que está en San José, pero esperamos que los mecanismos tecnológicos que se nos presentan en la actualidad nos puedan permitir llegar a esas poblaciones y a esos puntos alejados de la capital. Todo esto, debo ser honesta, todo esto nosotros lo vamos a lograr haciendo trabajo en equipo, no solamente con la institución, el ministerio al cual pertenecemos y al cual hago un reconocimiento público al despacho de la señora ministra de Justicia, en la persona de doña Fiorella Salazar. Ha recibido muchísimo apoyo en toda la gestión que está haciendo actualmente. Y este es nuestro primer apoyo. Estimados, las disculpas del caso, hemos experimentado varias fallas ya esta mañana, ya hemos hecho los reportes del caso, pero
son situaciones ajenas completamente al control de la PROAC. Les rogamos por favor que no se nos vayan a ir. Siempre que el sistema nos deje restablecer, nosotros vamos a dar continuidad hasta el final con este taller. Doña Elizabeth, me parece que está conectada. Vamos a ver si la podemos retomar. Sí, ¿me escuchan? Sí, señora, la escuchamos y la vemos fuerte y clara. Ok, muchísimas gracias. Qué pena. Bueno, casualmente les decía que estos son los problemas de la virtualidad. Igual cuando hay actividades presenciales nos pueden ocurrir diferentes accidentes en el camino que nos retrasen. Pero bueno, tal vez ya, Tatiana, para Tatiana y estimados participantes, para ir cerrando y tal vez no dejar ideas colgando, dados los problemas que estamos enfrentando con el Internet, yo quiero resumir lo que hemos conversado esta mañana en varios puntos. Primero, efectivamente, la agencia se enfrenta a retos no solo en el 2021, sino que cada año va a ser un reto distinto dependiendo de las circunstancias que se vayan dando en el marco de, más bien en el contexto mundial. Les hablaba, por ejemplo, de la necesaria adhesión al convenio 108, que nos va a marcar un derrotero hacia dónde debe ir la protección de datos personales en Costa Rica. Hablábamos también de la necesidad de una eventual reforma a la ley y por consiguiente la reforma al reglamento, pero desde nuestra perspectiva, desde el trabajo que nosotros hacemos día a día en la agencia, consideramos que el reto más importante es lograr una reestructuración administrativa en la agencia, administrativa y organizativa en la agencia, de forma tal que se le pueda proveer de los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para enfrentar todas las obligaciones y todas las competencias que se nos otorgan a través de la Ley 8968. No quiero dejar pasar este momento para agradecer a todos los expositores que hemos tenido durante la semana. Hemos aprendido muchísimo de ellos. La razón principal de traer expositores de fuera del país es también para que nos cuenten sobre sus experiencias y podamos tomar todo aquello bueno de los demás países o incluso de la empresa privada, que nos permitan ir acumulando conocimiento para cada día poder hacer las cosas mejor, para cumplir con la finalidad última de la ley, que como les mencioné al inicio, es la seguridad de la información de cada uno de los ciudadanos y residentes de este país. También los expositores que hemos tenido nacionales nos han dado perspectivas muy importantes sobre la protección de datos, sobre el futuro de la protección de datos en Costa Rica y sobre esos estándares más altos a los que debemos de apuntar para que Costa Rica eventualmente se pueda convertir en un puerto seguro y eso pueda traer los beneficios para el país, porque no solamente hablamos de una institución, no solamente hablamos de la agencia, ni solo del Ministerio de Justicia, sino que esto es un tema país. Y bueno, haber logrado concretar este congreso durante esta semana nos ha dejado una riquísima experiencia que esperemos poder replicar en años venideros. También agradecer muchísimo la participación de todos ustedes. Y Tatiana, no sé si hay preguntas, pues entonces podríamos escuchar algunas de ellas. Así es, doña Elizabeth. Tenemos por acá, don Uber Blanco nos dice, ¿cómo podemos fortalecer el vínculo entre la agencia y la ciudadanía para una más adecuada protección de datos personales? Bueno, la agencia hace todo lo posible por llegar a la mayor cantidad de población a través de las conferencias y las charlas que impartimos.
Quisiéramos poder hacer más, sin embargo, las limitaciones, sobre todo de tiempo, porque es muchísimo lo que tenemos que hacer, a veces nos complican un poco. Sin embargo, nosotros los proyectos que hemos desarrollado durante estos años atrás siempre han ido enfocados sobre todo en capacitar a las empresas y a las instituciones que hacen tratamiento de datos personales para concientizar en la necesidad de aplicar todos los principios y todas las regulaciones que establece tanto la ley como su reglamento. Sin embargo, si existe cualquier tipo de organización civil o grupos organizados que consideren que la agencia puede extender esas capacitaciones, con mucho gusto nos pueden hacer la solicitud y vamos a estar muy gustosos de poder capacitar ya en una perspectiva muy distinta, ya no sobre un adecuado tratamiento de datos personales, sino sobre los derechos que le asisten y que la ley 8968 garantiza a los ciudadanos. De acuerdo, nos dice por acá también, ¿cuáles serían las variables para analizar si una base de datos de una organización o una empresa es inscribible o no? Cuando una persona completa un registro de un formulario en la web y en este se menciona el consentimiento informado, ¿esa recolección sería válida, doña Elizabeth? Son dos preguntas en una. Sí, son dos preguntas en una. Ok, la primera, se parte del principio de que todas las bases de datos son inscribibles. ¿Eso qué significa? Que cualquier institución pública o privada que tenga una base de datos y desee inscribirla puede hacerlo. De acuerdo a la ley y al reglamento, obligatoriamente deben de inscribirse las bases de datos que comercializan datos personales. El ejemplo clásico es los buros de crédito, los que conocemos como protectoras de crédito, que su giro comercial es la venta de datos personales. Esas bases de datos obligatoriamente deben de estar inscritas en la agencia y deben de pagar el canon de inscripción, que son $200 anuales, y el canon de regulación por venta de información, que eso es un porcentaje dependiendo de la cantidad de ficheros que se vendan anualmente. Eso, como les digo, es obligatoriamente. A partir de ahí, cualquier base de datos puede ser inscrita. En la inscripción, ¿qué implica? Implica una revisión de todos los parámetros técnicos y legales que establece la ley 8968 y particularmente el reglamento, y nosotros siempre decimos que eso implica un plus para la base de datos. ¿Por qué? Porque al pasar por esa inscripción y esa revisión que hace la agencia, se le garantiza a los titulares de los datos personales que están en esa base de datos que esa empresa o esa base de datos cumple efectivamente con la ley y que por lo tanto su información está debidamente resguardada. Y en este caso, el único costo que tendría es el canon de regulación, que son, el canon de inscripción, que son $200 anuales, que en realidad, si vemos lo que podría representar para la imagen de una empresa tener una base de datos inscrita, es un costo relativamente poco. Y perdón, Tatiana, ¿me repetís la segunda parte de la pregunta? Claro que sí. Nos dicen por acá, con respecto a la recolección del consentimiento informado, ahora que se dan los registros a través de formularios web, si es válido hacerlo a través de un formulario web. Sí, la ley establece que el consentimiento informado debe ser expreso, debe ser claro, contundente, pero además la carga de la prueba del consentimiento la tiene la empresa que hace el tratamiento de datos personales. Esto, bueno, y un elemento fundamental en el consentimiento informado, y es que tiene calidad de revocable. Es decir, yo otorgo mi consentimiento informado, pero en el ejercicio de mi derecho de autodeterminación informativa, yo puedo revocar ese consentimiento en el momento en que yo así lo considere, siempre y cuando no exista una norma que le permita
o incluso le obligue a esa base de datos a mantener la información por determinado tiempo. Entonces, efectivamente, lo que se requiere para el consentimiento es que quien haga el tratamiento de datos personales pueda comprobar por medios físicos o tecnológicos que la persona efectivamente otorgó su consentimiento informado. Entonces, eso para ampliar un poco más la respuesta, pero entonces la respuesta puntual sería que sí es válido el consentimiento a través de un medio informático. Muchas gracias, doña Elizabeth. Por acá nos hacen una recomendación que nos parece válida. Nos dicen, les recordamos que en los meses de diciembre y enero hay corrientes ventosas de alta velocidad que mueven los tendidos eléctricos y las acometidas telefónicas que causan averías intermitentes. Bueno, les agradecemos muchas a nuestro participante por hacernos esa observación. Lamentablemente no podemos trasladar de fecha el Día Internacional de la Protección de Datos Personales y es una fecha que amerita definitivamente, doña Elizabeth, que nosotros hagamos actividades como estas. Entonces, pues tomamos nota para otras ocasiones. Nos dicen por acá, doña Elizabeth, se reciben muchas denuncias por mal uso de datos personales en PROAP y de ser así, ¿qué tipo de sanciones se han impuesto o qué trámite es el que realiza PROAP cuando recibe las denuncias? Ok, el procedimiento de protección de datos, el procedimiento de protección de datos, que es lo que el nombre técnico que establece la ley y el reglamento, que nosotros para más facilidad de manejo le llamamos denuncia, ha venido en crecimiento. Para que se hagan una idea, en el 2014 se recibieron alrededor de 60 denuncias. Y a partir del 2017 hemos estado por encima de las 200 denuncias. Podría parecer pocas si nos comparamos con instituciones, por ejemplo, como la Defensoría del Consumidor, que recibe tal vez 200 denuncias en una semana, o por ejemplo el circulante que tiene el Poder Judicial. Sin embargo, como es un tema tan específico, entonces sí es un número bastante significativo porque solamente vemos temas estrictamente de protección de datos personales. Y como les decía, el procedimiento está regulado tanto en la ley como en el reglamento. Y es bastante sencillo, se presenta la denuncia, la agencia tiene los formularios en la página web que están en formato Word, entonces los pueden descargar, e incluso llenarlos a mano, o si es en la misma computadora, los llenan y luego los imprimen y los deben de presentar acá. Una vez que se recibe la denuncia, lo primero que nosotros hacemos es el análisis de admisibilidad para determinar si efectivamente es un tema de protección de datos. Y si así es, pues entonces hacemos la admisibilidad, el traslado de cargos a la empresa o institución o incluso persona denunciada. Se le dan 3 días hábiles para que presente el informe y una vez que tengamos el informe, pues entonces se analizan los argumentos de ambas partes y se emite la resolución final. Hasta hace un par de años, en ese mismo procedimiento, si se determinaba que se había incurrido en algunas de las faltas que establecen los artículos 28 en adelante de la ley, ahí mismo imponíamos la sanción, que puede ser desde 5 hasta 30 salarios base o incluso la suspensión de la base de datos hasta por 6 meses. Sin embargo, por un criterio que para nosotros resulta vinculante de la Procuraduría General de la República, para aplicar esa sanción ahora tenemos que hacer un proceso ordinario, el cual teníamos previsto iniciar precisamente en el 2020, ya que de acuerdo a la Ley General de Administración Pública, los procedimientos ordinarios requieren necesariamente la celebración de una audiencia oral para que las partes presenten sus pruebas y sus alegatos. Y bueno, una de las razones por las que requeríamos la sala de capacitaciones era porque también la íbamos a utilizar como sala para las audiencias,
pero casualmente, por lo que hemos hablado a lo largo de esta mañana, dada la emergencia por la COVID-19, no hemos podido iniciar las audiencias orales y por lo tanto llevamos un buen tiempo sin poder aplicar sanciones económicas. Eso no implica que la agencia no pueda resolver lo que el ciudadano está solicitando. Por ejemplo, si se trata de una solicitud de supresión o de actualización o de acceso a la información, pues si procede inmediatamente se le ordena, y lo que está quedando en stand-by por este momento es la aplicación de la sanción por la falta cometida puntualmente, pero el procedimiento sí se lleva a cabo, y la mayoría de denuncias que recibimos van enfocadas a el derecho de supresión, que es cuando ya la persona decide que no quiere que su información esté en determinada base de datos, y pues entonces eso sí lo podemos ordenar aún sin aplicar la sanción que corresponda. Perfecto. Doña Elizabeth, no tenemos más consultas por acá, pero quisiera mostrarles a todos los participantes y también a usted, doña Elizabeth, un saludo muy afectuoso que nos envían desde el Ministerio de Justicia y Paz, la señora ministra de Justicia, doña Fiorella Salazar. Nos unimos a las celebraciones globales del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, hoy, 28 de enero, gracias a este congreso virtual. La PRODAP realiza esfuerzos muy valiosos por cumplir con el mandato legal de capacitar a la población general en protección de datos, utilizando los medios tecnológicos al alcance. Gracias a la calidad de las y los ponentes que hemos tenido, esta ha sido una semana de reflexión en la que se ha construido una visión global y local sobre la protección de datos y su necesaria regulación, conociendo además valiosísimas experiencias internacionales. En el Ministerio de Justicia y Paz nos parece fundamental la labor que realiza la PRODAP y esperamos que la agencia continúe madurando y cumpliendo cada vez mejor con su misión hacia la ciudadanía. Quisiera agradecer a todas las personas participantes su interés en fomentar la cultura y el intercambio de experiencias y la creación de conocimiento para el fortalecimiento de la protección de los datos personales. Muchos saludos. Muchas gracias a doña Fiorella por su mensaje, gracias Tatiana también. Bueno, no me resta a mí más que unirme a las palabras de doña Fiorella en cuanto a que esto es una fecha que no podemos, como órgano rector en materia de protección de datos personales, no podríamos dejar pasar. Agradecerles a todos ustedes el tiempo que le han dedicado durante la semana a acompañarnos. Esperamos que todos los talleres hayan sido de mucho provecho. Siéntanse en la total libertad de acercarse a la agencia por los medios que tenemos a disposición, redes sociales, el correo electrónico info@prodap.go.cr, ahí los estamos viendo en pantalla, el teléfono 2234-0189. Les ruego que nos tengan un poquito de paciencia, a veces quisiéramos atenderlos a todos, pero se nos hace un poco difícil porque son muchas las consultas que nos llegan. Sin embargo, nosotros seguimos creyendo en esta institución, seguimos creyendo en el personal que tenemos acá. Tenemos un equipo de trabajo pequeño, pero muy comprometido, que todos los días se esfuerza por hacer bien las cosas y sobre todo por generar esto que hemos llamado una nueva cultura de protección de datos personales y que lo hemos tratado de plasmar en las diferentes charlas y talleres que hemos tenido esta semana. No me queda más entonces que agradecerles, desearles una feliz tarde y esperamos en el transcurso del 2021 seguir viéndonos con más actividades y recordarles y reiterarles que las puertas de la Agencia de Protección de Datos está abierta para todo lo que las empresas y la ciudadanía requiera. Muchísimas gracias y buen día para todos.